Buenas noches. La verdad que parece mentira, pero en el Día del Amigo vamos a hablar de internas y no de cualquier interna, de internas en Juntos por el Cambio, específicamente de internas en el radicalismo. No quiero dejar de agradecer que, bueno, que un dirigente como Rodrigo de Loredo, entre medio de estas acaloradas discusiones, se haga un ratito para estar con nosotros. Después de los auspicios, hablamos con él. Amo la música, amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious, me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buenas noches, Rodrigo. Muchas gracias por estar acá en un día de tantas negociaciones y tan particular. ¿Qué haces, Viviana? Un gusto escucharte y gracias por la invitación. No, por favor. Rodrigo, ¿qué está pasando? Porque en realidad es como que se repite la historia, ¿no? Antes decían que pasaba en el peronismo y bueno, y ahora dicen que pasa en Juntos por el Cambio, esto de que deciden los candidatos a dedo desde Buenos Aires, en este caso creo que todavía está en Suiza, desde Suiza, siendo Macri quien determina quién debe ser el candidato a diputado y el candidato a senador. Y mientras tanto, un jugador tan importante como el radicalismo está como quedando afuera, ¿no? Bueno, la verdad, Viviana, que nosotros tenemos una postura no dramática del tema. Nos Ujú. parece que es legítimo, que es entendible que un frente coalicional tenga esta pluralidad y que tenga referentes que pugnan porque se imponga tal o cual candidato. Así funcionan los frentes coalicionales en todo el mundo, nosotros nos tenemos que habituar a eso y tenemos que animarnos a competir y que sea la ciudadanía la que ordene un poco los frentes, las ofertas electorales, porque nos parece lo más sano, nos parece lo más democrático. Pero además te quiero decir, Viviana, que si no, nosotros es como que destacamos una gran contradicción. Sí. Cambiemos en un espacio político que ha bregado porque se mejore la calidad institucional y democrática de la Argentina y que tengamos en ese sentido primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sin ir más lejos, es como nos vanagloriamos que es como un, un éxito del frente parlamentario haber evitado que el kirchnerismo anulara las PASO. Fuimos Ujú. los Sí, autores de señor. poner una cláusula cerrojo para que si se pasan 30 días no se vuelvan a pasar y no se tiren abajo ante una intentona que veíamos cierta, porque el kirchnerismo es un modelo que para sostenerse necesita de prácticas autoritarias, entonces iba por las PASO. Bueno, conseguimos que no atropellen las PASO, Vivi, y ahora hay un Sí. problema porque tenemos PASO, y bueno, nos pongamos de acuerdo, vayan a Es cierto. ¿no? Entonces, si hay paso, está perfecto, la gente participa con anterioridad, está perfecto que Mauricio Macri diga, me gusta más este dirigente, no me rasgo la vestidura, no soy incoherente, no estoy criticando que si de Buenos Aires, cuando me elegían estaba bien, cuando no me elegían estaba mal. Claro. No nos hacemos cargo de eso, nosotros tenemos un espacio político dentro del radicalismo muy arraigado en el territorio, con muchos intendentes prestigiosos en sus pueblos, de manera que tenemos una mirada sin dramatismos, franca, transparente y contundente. Y hay posibilidades dentro de
bueno, del escenario que se está dando hoy, de presentar una lista mixta, si se quiere, que no sea solo radical pura, sino que tenga alguna pata de los otros partidos? No, claro que sí, nosotros bregamos por ello, por nuestro espíritu coalicional, para que esto tenga una competencia, digamos, que no nos lesione capacidad para la elección que Claro. vale la pena. La elección que vale la pena es la que sigue. Entonces, para que esto no se convierta en un proceso de unos contra otros, de haya un Sí. ganador y un perdedor, sino que sea algo más natural, como funcionan los frentes coalicionales que logran estabilidad para sí, pero fundamentalmente como herramienta democrática para la sociedad, Sí, por nos supuesto. parece que lo mejor son las opciones mixturadas. Y además, en realidad, que sea una contienda política y no una pelea, porque si no, es como que ese rum rum, ¿no? De que terminan todos jugando para el gringo, para Juan, el que sabe, como le dicen algunos, para el gobernador Bueno, Schiaretti. es que en definitiva se trata de que todas estas discusiones, y que yo también te soy franco, yo porque te conozco hace muchos años, sé que a ustedes los periodistas estos programas los tienen que hacer y así funciona el sistema y nosotros explicamos al respecto, pero a mí me gustaría hablar menos de estas cuestiones y más de las cuestiones, Ujú. es decir, dos extremos. No hablar de estas cuestiones negándolas, como si no existieran, como si no Claro. tuviésemos aspiraciones y competencia, me parece una gran hipocresía. Es la realidad de la política acá y en el mundo entero y en todos los partidos, más en los frentes coalicionales. Hacer de esto el eje de nuestras discusiones, ir Sí. a una contienda electoral, una primaria, y pelearnos personalmente, en vez de poner el énfasis en los problemas que tiene la sociedad, en el argumento político. A ver, ¿por qué para nosotros es importante esta elección? Y no es una elección más, por dos motivos centrales. Y nosotros vemos que en cambio ponen el acento en uno. Uno de los motivos bien claros, bien nítidos, es poner un límite al kirchnerismo. Y esto lo digo sin tener un discurso agrietado, digamos. Está claro que el kirchnerismo es un modelo que discrimina a Córdoba, que tiene prácticas autoritarias, que avasalla, que va a una autocracia. Entonces hay que ponerle un límite. Y la verdad que te soy sincero, creo que hay muchos dirigentes en Cambiemos que saben hacer esa tarea. No somos los únicos. Me parece que el doctor Juez es una persona que sabe hacer sus estruendos en la legislatura cuando lo quieren llevar por delante, ni hablar el doctor Negri, y así te puedo nombrar varios. Pero realmente creemos nosotros en un espacio nuevo, renovado, que oxigena, que es el espacio Sumar, que me tiene a mí como uno de sus dirigentes, pero hay muchos otros, como Luis Picat, Marco Ferrer, Ujú. Gustavo Bottazo, La etcétera, nueva generación son también, ¿no? que creemos que hacemos un segundo aporte. ¿Cuál es, Viviana? Cuando empezamos a construir una alternativa. Sí, sí. Sí, ¿Mm? sí, porque el Porque justicialismo nosotros vemos la dos está haciendo alguna gente, naturalmente con sus peleas internas que también bueno, son bravas, ¿eh? Pero la está haciendo naturalmente y el radicalismo es como que está, y yo lo he dicho, es como que está entre Mario Negri y parece que si no está Mario Negri en la lista no va a la UCR y no, no es así. Hay un montón de dirigentes capaces, idóneos, que tienen fuerza, que tienen ganas y que tienen todo el derecho del mundo. Que no puede ser bueno, pero que nos sigan ofreciendo, nosotros que no la tiramos oferta a electoral nadie, sea siempre la misma. nosotros no tiramos a nadie por la ventana. Las expresiones que planteamos las tratamos de argumentar. Sabes vos que tuvimos un proceso interno en el Sí, radicalismo muy fuerte, en sí. donde todo este espacio nuevo enfrentó a Negri y a Mestre. Ujú. Creo que los partidos superan ampliamente a las personas, las trayectorias personales. Mi partido es parte de la cultura argentina, sin beneficios de inventario, con muchos aciertos y muchísimos errores. Creemos que la experiencia es un valor de los determinantes. Mira, alguien me dijo, es de los más caros, de los valores, de los aprendizajes más caros que uno tiene en la vida porque los paga con los errores que ha cometido, ¿no? Ujú. Pero también, dicho esto, para ser equilibrado, me parece que la gente
Eh, es difícil que reconstruya una esperanza con los mismos nombres, las mismas prácticas y las mismas políticas, Viviana, porque Totalmente. aún incluso antes de la pandemia estamos mal, venimos mal, lo digo con seriedad, digamos, uno Sí, puede sí. cotejar la forma más simple de explicarlo a este proceso de caída. El último libro que yo escribo sobre la ciudad se llama Detener la caída, Ujú, es el incremento de la pobreza. sí. Año tras año fabricamos pobres y lo que es peor aún, nos acostumbramos a vivir con estándares de desigualdad. A mí me gusta más hablar de un proceso de mexicanización Sí. que de Venezuela o Nicaragua. Estamos yendo a un modelo de ese tipo. Entonces, para cerrarte la idea, ¿realmente creemos que la gente cuanto menos va a necesitar algo distinto? Porque con lo mismo estamos donde Ujú, estamos. Es un dato inobjetable. Con los sí. mismos nombres, con la misma cara, con la misma política, estamos a donde estamos. Sí. Entonces, bueno, nosotros apostamos a darle a Cambiemos una representación de cambio. Para que deje de ser, para que vuelva a ser Cambiemos. Porque Claro. parece que se ha convertido en Sigamos, digamos. Sí. Ahora, ¿le parece que en Córdoba existe la posibilidad de un renunciamiento como, bueno, como en provincia de Buenos Aires Jorge Macri o como en Capital Federal Patricia Bullrich? Bueno, no sé, no sé. Ojalá que sí, siempre son Porque buenos las hablaría muy eventualidades. bien de muchos dirigentes, ¿no? Esto de decir, bueno, no, esta vez no, porque parece que sean de profesión candidatos. Bueno, Lo digo yo y me hago cargo, ¿eh? No, no lo quiero no, mira, comprometer. siempre viene bien una gestualidad personal en la medida que tenga un argumento y una justificación. La gestualidad, en muchos casos, Sí, es declinar una candidatura. sí, Y la gestualidad, Viviana, en otros casos, es asumir una candidatura. sí, sí, y Entonces, pelearla. claro, entonces Sí, yo vuelvo al punto. No soy dueño de la verdad, no somos consumar dueños de la verdad. Entonces, tenemos nuestra mirada de las cosas, no queremos imponerla. Queremos más bien propositivamente decir qué representamos nosotros y punto. Rodrigo, sí, bueno, de todo esto que se está hablando, no, no pretendo que me diga si es cierto o no, porque en realidad creo que de acá al sábado a las 0 horas vamos a tener tantos dime y diretes que seguramente muchos son ciertos y las reuniones son ciertas y es absolutamente necesario que se hagan, pero usted habla siempre en plural, habla siempre de sumar. Y si se va a una lista, por ejemplo, con Luis Juez y con Ramón Mestre, ¿iría con Sumar o iría Rodrigo de Loredo solo? No, 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 no. Nuestro desafío es consolidar este espacio nuevo que supera a las personas, que está está en formación, me gusta decir a mí. ¿Por qué está en Sí. formación? Porque tiene un debe que es seguir sumando. Por lo menos vertebrar la política. Nosotros nos enseñó Alfonsín, es consenso ante todo, y el consenso se lo obtiene con personas que no piensan idénticamente a uno. Obviamente que no se Sí. obtiene consenso con personas que no comparten valores o algunos conceptos que son centrales para nosotros en la política, pero con todos aquellos que medianamente entendemos que comparten valores, una historia, una mirada al futuro y determinadas prácticas y no estamos juntos, nuestra tarea va a seguir siendo tratar de colectarlos, sumarlos y hacer una expresión cada vez más fuerte. Pero sí, mi decisión no es personal. Te lo digo con absoluta contundencia. No puedo decir lo mismo de los otros dirigentes. Tampoco me puedo rogar que mi decisión es la de la Unión Cívica Radical. Parte de un partido No, muy no. grande, con muchas expresiones. Sí. Pero esto te lo puedo asegurar y te lo digo con absoluta honestidad, Viviana. Mi decisión no. En tiempo pasado, reciente, el componente personal de mis decisiones era muy grande. Eh, Te digo con absoluta franqueza, hoy no. Y me siento muy a gusto porque de última te sentís que es una parte de madurez también, de darte cuenta que solo no podés en la Claro. complejidad de los problemas argentinos. Entonces, la decisión que yo vaya a tomar
es la que tomamos un conjunto de personas que integramos este espacio. Rodrigo, te saco un poco del tema político porque debo confesarte que a mí también me da cierta vergüenza, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que son las 11:30 de la noche, que hay gente que no comió y que no sabe qué va a comer mañana, que no sabe, que no ve la salida, que no encuentra la salida, cuando hay gente que sale de su casa con miedo a que le roben el celular, y no solamente que le roben el celular, sino que por robarle el celular lo maten, cuando hay niños que desertaron de toda escolaridad posible, porque no tuvieron los medios, porque la pandemia nos llevó puestos. La verdad que hablar de elecciones y de internas políticas, sinceramente siento como un poquito de vergüenza, como vos lo decías recién, que bueno, que es absolutamente necesario, porque gracias a Dios que tenemos elecciones, porque tenemos un sistema democrático y porque una buena forma de cambiar esta historia es a través del voto. Es la forma primigenia de participación que podemos encontrar toda la sociedad, sobre todo con un sistema como el que tenemos. Pero te saco de esta interna política para preguntarte de lo general a lo particular, ¿cómo ves hoy la situación y qué posibilidades ves vos? Bueno, siempre es como es abierto y a nosotros no nos gusta simplificar ni hacer demagogia. Es una realidad que primero nos angustia muchísimo, estamos muy mal, Viviana, muy mal, objetivamente muy mal, veníamos estándolo. Yo personalmente también hago una mea culpa del gobierno de Cambiemos, que tuvo sus aciertos, pero claramente sus errores. Creo que tenemos que tener la capacidad de construir una alternativa que aprenda justamente de los errores que hemos cometido. Pero a mí me gusta hacer esta apreciación un poco pedagógica, digamos. Yo soy enemigo de las miradas que anulan el diálogo político. La Argentina va a salir cuando, y esto es una frase hecha, pero la verdad que lo decimos y no lo ejecutamos y hay que entender por qué no sucede, va a salir cuando articule consensos básicos sobre políticas centrales que nos permitan salir de la pendularidad permanente, de los extremos argentinos que nos llevan a una decadencia de 70 años. Sí. Ahora, ¿por qué eso no se está sucediendo ahora? Entonces, porque está todo orientado muy con incapacidad de diálogo. Entonces, los discursos incendiarios me parece que no ayudan hasta que se justifican en sí mismos. Con esto, ¿qué te quiero decir? Nunca fui muy amigo de quienes acusan a los gobiernos o al gobierno nacional de que tiene como objetivo que Argentina se transforme en un país como Venezuela. Digo, ¿será así? ¿Podrá alguien tan perversamente plantearse llevarnos a un modelo caótico, decadente, indigno para sus habitantes? Y vos sabés que mi conclusión es la siguiente. Salvo algunas minorías fundamentalistas y anacrónicas, Venezuela o Nicaragua o esos modelos de populismo paupérrimo no son un objetivo, son una consecuencia. ¿Qué significa ser unas consecuencias? El modelo kirchnerista, Viviana, es un modelo que básicamente es un círculo desvirtuoso, que requiere un Estado paternalista que gasta muchísimo, gasta mucho, es muy grande, pero es débil. Pese a su gasto y su presencia, es ineficiente y es débil. Tenemos un 50% de gasto público, sin embargo no podemos detener la pobreza. Entonces hay que preguntarse por qué, mientras más gasta el Estado y más presencia tiene el Estado, más pobres tenemos. Entonces, déjame que te cierre esta idea. Es que en realidad es realmente un gasto, no una inversión. Ahí está el problema. Es un modelo de mucho gasto, de mucha presencia del Estado, que para financiar ese gasto requiere muchos impuestos, muchos impuestos. Esos muchos impuestos impiden inversión del sector privado, porque si el privado no voy a invertir porque me lo sacan en impuestos. Esa falta de inversión en el sector privado genera mucho desempleo privado. Ese desempleo privado genera la necesidad de empleo público.
ese empleo público que empieza a crecer sistemáticamente en distintos formatos requiere nuevamente un mayor Más gasto del Estado, impuestos. mayores impuestos, y así entramos en un circuito de decadencia, de deterioro, y después vienen las elecciones, Viviana. Entonces, ¿cómo se sostiene un modelo ganando elecciones, gobernando mal, creando más pobreza, creando la pandemia sanitaria, una pandemia económica? Te explico cómo se sostiene: construyendo enemigos, con prácticas autoritarias, debilitando la democracia, cooptando los medios de comunicación, porque si no, lógicamente un gobierno así es rechazado por la sociedad. Entonces hay que comprender que uno va a Venezuela como consecuencia de las políticas que aplica. ¿Me seguís el razonamiento? No es Sí, que sí, sí, alguien dijo, bueno, totalmente. vamos a hacer que vamos a escrolar el país y lo vamos a llevar a Venezuela. Caos en exportación, en balanza comercial, en crecimiento de pobreza, en estabilidad monetaria. No, no, no. Las políticas erráticas, anacrónicas, que atrasan, que retroceden, que no se incorporan en el mundo, que no se relacionan internacionalmente, que no van en búsqueda de nuevos mercados, que no crean empleo, esas políticas Dan como fracasadas resultado, claro. después se tienen que sostener en elecciones. Y para sostenerse en elecciones se construye un andamiaje que no es otra que la que vamos viendo. Entonces, pese a lo que yo dije al comienzo, tristemente debo aceptar que vamos camino a modelos muy autocráticos y cada vez peor. Un amigo siempre me dice, pensé que ya no podíamos estar más abajo, tocamos fondo, sin embargo cae un flaco con una pala y se puede seguir cavando y cada vez podemos estar peor. Rodrigo, ahora bueno, que hiciste un poco este escenario posible, hagamos de cuenta que ya sos precandidato, que ya pasaron las PASO y que estás sentado en un escaño, cámara alta, cámara baja. ¿Cuál sería el primer proyecto que te gustaría, que presentarías? Por supuesto que por lo que estamos conversando seguramente no sería en soledad, sino por un trabajo mancomunado con tus pares, pero ¿de qué se trataría este primer proyecto? Enemigo yo de las simplificaciones, no creo que haya un proyecto que salve la Argentina primero. No digo que sea el proyecto Salvador, pero ¿cuál para vos No. sería el primer proyecto que sería necesario Segundo, que tratar? entiendo en mi experiencia parlamentaria que la verdadera eficiencia parlamentaria es saber articular mayorías para que tu buena idea, que las hay muchas y que no son propias, porque está prácticamente todo estudiado, pueda finalmente concretarse. Mira, Viviana, a mi juicio, la Argentina para salir, y con esto te hablo de los proyectos, tiene un único gran desafío. Uno solo, crear empleo. Tan sencillo y tan difícil, Sí. ¿no? Para crear empleo vos necesitas 5 pilares. 5. Relacionamiento con el mundo, no van a hacer de un proyecto legislativo. Reforma impositiva, sí es una gran reforma que de hecho hay múltiples proyectos, no hay que inventar la pólvora. Se sabe cuál es la reforma impositiva que requiere la Argentina. ¿Por qué no se ejecuta? Porque trae aparejados costos políticos. Entonces, ahí volvemos a los costos. Reforma impositiva. Reforma laboral, se sabe cuál es la reforma medianamente que se tiene que hacer Sí. para que esta Argentina deje de tener la hipocresía de tener un 50% de empleo tirado a la canaleta, sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo de garantías laborales, y otro 50% que directamente asfixia la actividad Sí, sí. laboral, productiva y comercial. Una gran reforma educativa y un gran plan de infraestructura para el desarrollo, en donde a mi juicio el acento tiene que estar puesto en infraestructura tecnológica. Esos son los 5 pilares necesarios para que la Argentina genere empleo. ¿Cuáles de esos 5? Tienen que tener un reflejo parlamentario y por lo menos 4. Sí. Y volvemos
a lo que dijo párrafo cuando empezamos el programa, eh, ya sea para una contienda partidaria o para lo que sea, siempre hace falta consenso y diálogo, porque cualquiera de estos 5 pilares, sin consenso y sin diálogo, es imposible lograrlos. Bueno, tal cual. Yo en mi último libro le dedico toda una reflexión a por Sí. qué, pese a que decimos en todas las tribunas políticas que la Argentina necesita de consensos básicos, ¿qué es lo que nos pasa, Viviana, que no los hacemos? Ujú. Y los consensos tienen por lo menos 3 aspectos. Un aspecto es entre quienes formular los consensos. Fíjate que el peronismo siempre avanza no con la oposición, trabaja con los gremios, trabaja con un sector. Por ahí hacemos una mea culpa y decimos que la expresión de Cambiemos, no justicialista en la Argentina, cuando habla de consenso, trabaja con otros sectores. Es decir, primero Sí. tenemos que poner de acuerdo que un amplio consenso en la Argentina requiere de que se sienten en la mesa de negociación por lo menos todos aquellos que tengan una capacidad de veto. Sí. Sí, Segundo, lo, ¿sobre lo qué? interrumpo un segundo, Rodrigo. La verdad que, bueno, ya Gustavo Santos quiso justificarlo, pero la verdad que choca mucho escucharlo a Macri diciendo que él con Alberto Fernández no se sentaría a dialogar, ¿no? Por más diferencias que haya. Digo, es como fuerte, porque todos los argentinos desde algún lugar estamos pidiendo Bueno, un pero yo lo diálogo y escuché un al consenso. expresidente, yo lo escuché y hay que ponerlo en su contexto. Lo cierto es que Macri, ni bien recibió un llamado de Alberto Fernández, inmediatamente se sentó a tratar de transmitir la Sí, sí, experiencia pero de su dijo que él no gestión se sentaría pasada. más si no es con la Constitución, empezó, pero la primera impresión, digo, el valor de las palabras en un momento tan difícil del país, No, pero ¿no? ¿sabes? Yo defiendo ahí, mirá, más que, no sé quién prefiere Macri, esto, sin especulación, Sí, ¿no? sí, sí. Los diálogos para que se puedan llevar adelante tienen que estar investidos de una credibilidad, de una jerarquía, porque es peor todavía manosear esas relaciones para que se pierda incluso ese reservorio de que, bueno, nos vamos a juntar a acordar, si vos ya manoseas eso, cada vez más difícil la articulación de consensos. Entonces, que el expresidente haya sido convocado, mantuvo una reunión privada, le transmitió algunos mensajes y después falsamente hicieron públicas cosas que no se dijeron, me parece que quiebra todo. Eso es la predisposición del kirchnerismo de que efectivamente no hay un diálogo. Sí, bueno, no coincido en esto, me parece que siempre, que nunca se debe cortar el diálogo, que bueno, tal vez poner determinadas condiciones, sí, en eso sí Bueno, me coincido, parece que eso se refería el expresidente. puede Igual te ser, digo, el desafío de los diálogos en la Argentina requiere entre quiénes, sí. requiere sobre qué nos Ujú. ponemos de acuerdo. Y acá me está resultando difícil el diálogo con vos, con mis críos que están dando vueltas por acá. Tengo 4 chicos y me hablan por acá alrededor. No hay problema. Pero Decirles que ya se nos fue el tiempo, así que en un ratito ya estás. bueno, pero te cierro la idea porque hace tiempo que me he preocupado en entender qué nos pasa como país que no nos podemos poner de acuerdo. Y yo la verdad que creo que el problema no está entre quiénes, porque eso es un tema sorteable. El Ujú. problema no está sobre qué, porque en mi experiencia, trabajando con políticos de distintas expresiones, salvo una minoría fundamentalista, casi todos tienen medianamente de acuerdo cuál es la gran reforma laboral, educativa, cuáles son las obras de infraestructura necesarias, la reforma impositiva. Hay consenso sobre su vida. Entonces, el problema lo tenemos en cuándo, de qué forma, con qué método. Y ahí hay que entender una cosa. Como la política en la teoría de los juegos no debiera de ser así, pero es una definición pragmática, es un juego de suma cero, porque los Sí. actores políticos están en competencia entre sí. La ventaja que uno saca es en función a la desventaja que obtiene el otro. Para que Argentina obtenga consensos, se tienen que dar algunas condiciones. Lo tiene que proponer quien gobierna, lo tiene Sí. que hacer en un momento en el cual tenga mucho crédito electoral
porque si no, no camina. Acá, viste, cuando está cayendo un Sí, gobierno, llaman a una lista de gobernadores. Olvídate, lo degollan. sí. Entonces, y cuando un gobierno asume, tiene crédito, se monta en un caballo, se pone en soberbio y lo que tiene que hacer en ese momento es a sus adversarios políticos convocarlos, darles crédito electoral, asignarles alguna agenda que los otros representen y articular un acuerdo que tenga estabilidad, que salga del mismo palo un fondo político. Para mí, el gran desafío es instrumental. ¿Quién, de cuándo, en qué momento, en qué oportunidad y con qué aptitud cooperativa de ceder protagonismo, de ceder ascendiente electoral, de gestualidad, uno puede articular acuerdos? ¿Qué le hace falta a la ciudad de Córdoba, le hace falta a la provincia de Córdoba, pero fundamentalmente le hace falta al país? Muchísimas gracias, Rodrigo. Se nos fue el tiempo. Y bueno, y esperaremos todos, volviendo al primer tema, el domingo a la mañana con el diario, cuáles son las listas. Así es. Muchos, Así es. muchos éxitos. Bueno, Y muchas gracias, gracias por Liliana. estar. Ya escuchamos entonces de qué se trata esto de las PASO, de las generales, por qué son tan importantes estas elecciones para la gente de Juntos por el Cambio. Y bueno, tratemos de comprometernos, de informarnos y de participar. Es una muy buena herramienta que tenemos, si no la mejor, para poder cambiar un poco la historia si hay cosas que nos molestan y con las que no estamos de acuerdo. Y hoy ya se está terminando el día. Quiero abrazar con el corazón a todos mis amigos, porque tengo 5 amigos maravillosos que además son mis hermanos, y tengo muchos amigos que me sostienen y me sostuvieron en el tiempo. Por favor, cuidémonos, pero no dejemos de abrazarlos a la distancia. Muchas gracias, buenas noches.